Doctor Bocanera, buenos días. Señores alumnos, muy buenas tardes ya. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Gusto en saludarlo, doctor. Ya podíamos empezar doble clase. Ya, doctor, gracias. Gracias a usted, doctor. Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar la teoría correspondiente a fractura de pelvis y luego vamos a ver lo que son las luxaciones traumáticas de cadera. En cuanto a las fracturas de pelvis, ellas son consideradas las más importantes dentro de la traumatología, y eso porque por la gran mortalidad que produce. También es llamada fractura asesina por esta razón. En cuanto a la anatomía que nos va a servir para la teoría de hoy, vamos a ver que la pelvis es un anillo, como ustedes ven, está formado por 3 huesos: sacro, el hueso coxal izquierdo y el hueso coxal derecho. Y van a formar 3 articulaciones: la articulación sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda y la articulación que une los 2 coxales hacia adelante mediante la sínfisis del pubis. Estos coxales en realidad es la unión de 3 huesos: el hueso ilíaco, el isquio y el pubis. Partes importantes del hueso coxal que nos vamos a referir el día de hoy son el alerón ilíaco, tenemos el pubis, el isquio, de tal manera que acá tenemos la rama isquio-púbica, la rama iliopúbica, los agujeros obturadores. Acá tenemos la cavidad cotiloidea. La parte más importante para que nos va a servir en la teoría de hoy es ver la parte ligamentaria. Como les decía, la pelvis está unida por estos 3 huesos y esta unión es a base de ligamentos. Entonces vamos a tener en la parte anterior la sínfisis del pubis. A nivel del piso vamos a tener los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos, y en la articulación sacroiliaca están los ligamentos más importantes. Vamos a tener los ligamentos sacroiliacos anteriores. Y hacia atrás vamos a tener los ligamentos sacroiliacos posteriores, reforzados por los ligamentos interóseos sacroiliacos, que son los más importantes. Si nosotros hacemos un corte en la pelvis, un corte transversal, y vemos el anillo pélvico de arriba hacia abajo, vamos a observar la sínfisis del pubis hacia adelante. En el piso de la pelvis vamos a observar los ligamentos del piso, y en la parte de la articulación sacroiliaca vamos a observar los ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriormente los sacroiliacos posteriores con los interóseos. Y ustedes notan la diferencia. Los ligamentos sacroiliacos posteriores son mucho más fuertes, mucho más potentes, de tal manera que al final, cuando se produce una lesión de la pelvis, esos ligamentos sacroiliacos posteriores son los que nos van a dar la mayor estabilidad. Decía que la fractura de pelvis se le denomina también fractura asesina por la gran mortalidad que produce, y esto es debido principalmente a las lesiones vasculares. Hay un sangrado masivo, de tal manera que es importante ver
el sistema arterial a nivel de la pelvis. Y vamos a ver que a nivel de la zona del isquion, la parte baja, va a ser irrigada mayormente por la arteria pudenda interna. Hacia la parte superior va a ser irrigada por la arteria obturatriz y hacia la parte posterior del sacro por la arteria glútea superior. Entonces, cuando se produce una fractura de la pelvis, por ejemplo, del alerón ilíaco, una fractura del sacro también, se puede producir una lesión arterial con un sangrado intenso que puede poner en riesgo la vida del paciente. Pero también se puede producir un sangrado venoso profuso, que también puede producir inestabilidad hemodinámica. Y acá vemos el plexo venoso sacro, que es mayormente el que en una lesión pélvica que se desgarra y se produce un sangrado masivo. También las fracturas de pelvis pueden provocar déficits neurológicos. El plexo lumbosacro, que cuando se produce una fractura del sacro, una fractura del alerón ilíaco, se va a producir una lesión también neurológica que puede producir un déficit neurológico en el paciente. En cuanto a la epidemiología, las fracturas de pelvis constituyen alrededor del 1.5 al 3% de todas las lesiones esqueléticas. Pero si tomamos en cuenta solo politraumatizados, ahí la frecuencia aumenta, 20 al 25%. Y la mortalidad general por estas fracturas pélvicas oscila entre 5 y 16% de acuerdo a varios reportes. ¿Cuál es la etiología de la fractura de pelvis? Vamos a tener traumatismos de alta energía, traumatismos de baja energía. Traumatismo de alta energía, generalmente individuos jóvenes y mayormente como consecuencia de ¿qué? De accidentes de tráfico, que es lo más común. También caídas, precipitaciones de altura, traumatismo por objetos pesados a nivel de la región pélvica. Es decir, las fracturas de pelvis, los traumatismos de alta energía tienen predilección por varones jóvenes que están en edad económicamente activa y que supone un impacto socioeconómico. Y los traumatismos de baja energía, que se producen en pacientes de edad avanzada por una caída desde su nivel, y se produce la fractura porque el hueso ya es osteoporótico. Los pacientes, al llegar a la emergencia, cuando son fracturas de alta intensidad, entonces estas fracturas de pelvis lo vamos a encontrar en los politraumatizados. Es decir, va a haber asociado lesiones de otros órganos. De tal manera que estas fracturas tienen que ser atendidas en unidades de trauma shock por un equipo multidisciplinario. Desde el punto de vista traumatológico, ¿qué es lo que nos interesa buscar en el examen físico? Primero nos interesa saber si estamos ante una fractura de pelvis y segundo, si estamos ante una fractura de pelvis, si esta es estable o es inestable. Porque una fractura inestable, el movimiento de los fragmentos óseos va a producir mayor sangrado. De tal manera que en nuestro examen físico, en la inspección, tenemos que observar si es que hay una asimetría pélvica. Una pelvis puede estar más elevada que la otra, que nos puede hacer suponer de una fractura. Tenemos que observar si hay sangre a nivel uretral, si hay sangre a nivel vaginal, que nos puedan estar haciendo suponer una fractura de pelvis. Heridas asociadas, hematomas subcutáneos, que también nos puede hacer sospechar de una fractura expuesta de pelvis. Dentro de estos hematomas subcutáneos tenemos la lesión de Morel-Lavallée, que es un hematoma gigante que se produce una decolación entre el tejido celular subcutáneo y la fascia muscular.
Y muchas veces estos tipos de hematomas gigantes pueden ir hacia un proceso infeccioso grave o pueden producir una necrosis masiva de la piel. Dentro de la palpación también nos va a servir lo que son las compresiones. A nivel antero-posterior, a nivel de las espinas ilíacas antero-superiores, podemos provocar una compresión. A nivel lateral, en ambas alas ilíacas, también comprimimos. A nivel de la sínfisis del pubis, también hacemos una compresión. Estas compresiones tienen que ser con mucho cuidado y hacerlo por 1 o 2 veces, no más. Eso nos va a servir para evaluar si es que estamos ante una fractura de pelvis. Hacemos tacto rectal, tacto vaginal para ver la presencia de sangre. Y muy importante, como les decía, es la presencia de una lesión neurovascular en la fractura de pelvis, de tal manera que tenemos que evaluar la parte neurovascular, palpar pulsos, ver sensibilidad distal. Dentro de la unidad de trauma shock es muy útil solicitar una radiografía. Esta radiografía simple nos va a permitir ver de primera intención si estamos ante una fractura de pelvis y si este es inestable. Por ejemplo, al tomar esta radiografía, vemos cómo la hemipelvis izquierda ha ascendido, hay fractura de las ramas, de tal manera que estamos ante una fractura de pelvis inestable. Eso nos hace suponer que va a haber un sangrado intenso, entonces tenemos que tener las medidas correctivas del caso. Posteriormente, cuando el paciente está en mejor estado hemodinámico, ya podemos solicitar otros exámenes de ayuda diagnóstica. Y es importante las radiografías simples, pero con proyecciones especiales. Por ejemplo, la radiografía de pelvis con una proyección céfalo-caudal de 45 grados, se le denomina proyección de entrada, y ahí vamos a ver a la pelvis de esta manera. Estamos viendo todo el anillo pélvico. ¿Y eso para qué nos va a servir esta proyección? Porque nos va a permitir evaluar si es que hay un desplazamiento rotacional hacia adentro o hacia afuera, como en este caso. Es la radiografía con proyección cefalocaudal denominada de entrada. Y también tenemos la radiografía con proyección de salida. En este caso va a ser por 45 grados, pero de abajo hacia arriba, caudo cefálico. Y en esta proyección vamos a ver la pelvis de esta manera. Vamos a ver el sacro y vamos a ver la parte anterior, las ramas isquiopúbicas, ciliopúbicas y la sínfisis del pubis, de tal manera que esta proyección ya nos va a permitir ver primero el sacro y nos va a permitir evaluar movimientos del hemipelvis, desplazamientos hacia arriba, hacia abajo, es decir, desplazamientos verticales. En la proyección anterior veíamos desplazamientos horizontales hacia adentro o hacia afuera. Y luego ya podemos solicitar un examen que nos va a ayudar mucho, que es la tomografía espiral multicorte, que nos permite primero detectar si es que hay lesiones ocultas que a veces no la vemos en las radiografías. Por ejemplo, acá podemos ver una fractura de las ramas, que no la vemos acá. Podemos ver acá una fractura del sacro, que no la vemos acá. Es decir, nos va a ayudar a evaluar mejor el anillo pélvico. Y esta tomografía nos va a permitir evaluar la configuración de la fractura. Cuántos fragmentos tiene, qué tan desplazados están, cuál es el grado de inestabilidad del anillo pélvico
Y la compresión de esta configuración nos va a permitir plantear un tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, reducir, colocar placas, reducir la sincituvis, colocar una placa larga, es decir, nos va a permitir plantear un tratamiento quirúrgico. Dentro de las clasificaciones, hay infinidad de clasificaciones para la fractura de pelvis, pero la más usada es la clasificación de Marvin-Tile. Esta clasificación de Marvin-Tile se basa más que todo en la inestabilidad del anillo pélvico y sobre todo toma en cuenta la lesión del complejo de ligamentos posteriores y anteriores de la articulación sacroiliaca. Entonces, Tile nos dice que hay tres tipos de fractura de pelvis, las tipo A, las tipo B y las tipo C. ¿Cuáles son las diferencias? A las tipo A la denomina estables. ¿Qué quiere decir esto? Que el anillo pélvico se puede fracturar, pero no va a haber inestabilidad, no va a haber desplazamientos importantes. Para que no haya movimientos importantes, desplazamientos importantes, entonces tiene que haber fracturas que no afecten grandemente el anillo pélvico. Por ejemplo, una fractura del alerón, que está alejada del anillo, una fractura del sacro a este nivel, una fractura por avulsión de las espinas ilíacas, una fractura de una rama, pero que no afecte el anillo. Y los ligamentos sacroiliacos, que son los más importantes, están indébiles. Las tipo B, parcialmente estables. Dentro de la inestabilidad o de la estabilidad de las fracturas de pelvis, vamos a tener desplazamientos verticales y desplazamientos horizontales. En este caso, las tipo B vamos a ver que verticalmente son estables, es decir, no va a haber desplazamientos hacia arriba y hacia abajo del pelvis que se afecta, pero sí va a haber movimientos horizontales, es decir, hacia adentro y hacia afuera. ¿Y por qué se producen estos movimientos hacia adentro y hacia afuera? Porque al haber una lesión en la parte anterior de la pelvis, se añade una lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores, pero los posteriores están intactos, de tal manera que no va a haber una inestabilidad total. Y en las tipo C ya son totalmente inestables, tanto horizontalmente como verticalmente, de tal manera que ya va a haber una lesión anterior y la lesión de los ligamentos sacroiliacos tanto anteriores como posteriores que van a hacer que sea totalmente inestable. Son las tipo C. ¿Qué fuerzas van a actuar en una fractura de pelvis? Tenemos la compresión antero-posterior, fuerzas que van de adelante hacia atrás. Por ejemplo, un atropello de esta manera. Fuerzas de compresión lateral. Atropello ahora de esta manera. Y fuerzas verticales. Caída, precipitación de alto. Entramos entonces a ver la clasificación tipo A, que son estables. Acá tenemos nuestro anillo pélvico. No hay lesión que comprometa el anillo. Si es que hay una fractura, puede ser en sitios que no afecten la estabilidad del anillo, por ejemplo el alerón ilíaco o una rama, fractura del sacro. Y esto generalmente se da por caídas de su nivel. Tenemos estas fracturas que son estables, por ejemplo, hay fracturas por avulsión de la espina ilíaca anterosuperior que se da en adolescentes, fracturas por avulsión, realmente se ve en gente joven que juega, por ejemplo, un deporte, corre, patea una pelota y la contracción del músculo sartorio produce una avulsión de un fragmento de la espina ilíaca anterosuperior y se produce una fractura de pelvis por avulsión, pero que es totalmente estable.
Fractura del alerón ilíaco, que no afectan la estabilidad. Fractura de una rama, que no afecta la estabilidad. Fractura del sacro a este nivel, que no afecta el anillo pélvico. Es decir, todas estas son estables. Pero tenemos las tipo B, que son rotacionalmente inestables. ¿Qué quiere decir esto? Que ha habido una lesión en la parte anterior. Estos ligamentos sacroiliacos anteriores se rompen, se desgarran totalmente, pero los posteriores están intactos, que nos van a dar la estabilidad vertical. Es decir, que la lesión de este ligamento y la lesión en la parte anterior de la pelvis puede provocar un desplazamiento, ¿no?, hacia afuera o hacia adentro de todo este pelvis, pero no nos va a producir un desplazamiento vertical hacia arriba y hacia abajo. Es decir, que horizontalmente son inestables, pero verticalmente son estables porque los ligamentos de la articulación sacroiliaca posterior están intactos. Dentro de estas tipo B, tenemos primero las B1, que se producen por rotación externa. Se produce un traumatismo en la parte anterior. Para que rote este segmento, tiene que haber apertura acá y apertura acá. Y eso es lo que pasa. Se produce el traumatismo, la hemipelvis, en este caso izquierda, comienza a desplazarse hacia afuera por la intensidad del traumatismo, rompe los ligamentos del piso, rompe los ligamentos sacroiliacos anteriores y hay un desplazamiento hacia afuera. Por eso se le denomina libro abierto, porque es como que si abriéramos una página o una pasta de libro. Y también a veces puede haber un traumatismo intenso que haya rotación de las dos hemipelvis, con lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores. ¿Qué es lo que pasa con este tipo de fracturas? ¿Qué característica tiene? Que al aperturarse el anillo pélvico, al rotar externamente la pelvis, va a hacer que el volumen pélvico va a aumentar. De tal manera que si es que hay un sangrado intenso, va a haber mayor riesgo de sangrado y por eso mayor riesgo de inestabilidad hemodinámica. Si la B1, rotación externa, riesgo alto de inestabilidad hemodinámica. Acá tenemos, por ejemplo, la apertura de la sínfisis de pubis y una lesión de la articulación sacroiliaca, de los ligamentos sacroiliacos anteriores. Acá vemos de mayor grado, es una inestabilidad rotacional, pero no vertical. Se le denomina libro abierto. Y así como hay libro abierto, tenemos el libro cerrado. Y en este caso, tenemos ya rotación interna. Para que se produzca una rotación interna, rotación, desplazamiento hacia adentro, tiene que haber un traumatismo en la parte lateral de la pelvis. Se produce el traumatismo y la hemipelvis rota hacia adentro. ¿Va a haber aumento del volumen pélvico? No, al contrario, va a disminuir. Entonces no va a haber mucho riesgo de sangrado intenso. Pero ¿qué es lo que pasa? Este tipo de lesiones puede provocar una compresión de algún órgano intrapélvico. Puede provocar lesión, por ejemplo, de la vejiga. Y acá tenemos un libro cerrado, desplazamiento hacia adentro del hemipelvis. Hay lesión en la parte anterior de las ramas ilioisquiopúbicas, una fractura del alerón ilíaco total, de tal manera que es una inestabilidad rotacional. En este caso, en la misma hemipelvis se han provocado las dos lesiones.
pero puede ser que podamos tener lesión de la hemipelvis en la parte anterior y la lesión posterior puede ser en la otra hemipelvis, por ejemplo acá. La lesión está en la hemipelvis derecha, en las ramas ilioisquiopúdicas, y acá vemos una luxación sacroiliaca, pero en la parte del hemipelvis contralateral izquierda. De tal manera que todo este segmento va a ser inestable, va a haber movimientos como si fuera un asa de bala. Estas son las clásicas fracturas de pelvis en asa de bala. Y también en las tipo B3 tenemos el libro abierto pero bilateral. Rota las dos pelvis hacia afuera y se lesiona las articulaciones sacroiliacas anteriores en los dos lados, las tipo B3. Y tenemos las tipo C, que ya son totalmente inestables, sobre todo por caídas, precipitaciones de algo. Se produce una fuerza hacia arriba y lesiona la parte anterior y la parte posterior de la pelvis. Produce gran inestabilidad rotacional, pero también vertical. De tal manera que va a haber un riesgo alto de inestabilidad hemodinámica. Las tipo C. Acá tenemos, por ejemplo, si comparamos, acá vemos que la hemipelvis se ha desplazado hacia arriba, con apertura de la cintura de pubis. Acá igual vemos con fractura también del sacro. Y acá vemos las dos hemipelvis que se desplazan hacia arriba. Es decir, las tipo C son totalmente inestables y a la inestabilidad rotacional se añade esta inestabilidad vertical hacia arriba y hacia abajo. Una vez que tenemos el diagnóstico, tenemos que hacer el tratamiento. Las fracturas tipo A, que son estables, no ponen en riesgo la vida del paciente, no hay sangrado masivo, no hay inestabilidad del anillo pélvico, tratamiento conservador, reposo en cama y posteriormente terapia de rehabilitación, deambulación según tolerancia del dolor. Pero ¿qué pasa con las fracturas inestables, las tipo B, las tipo C? Estos pacientes inicialmente tienen que ser manejados en las unidades de trauma shock, según el soporte de vida avanzado, por un equipo multidisciplinario, con cirujano de trauma, cirujano ortopédico, radiólogo intervencionista, urólogo, neurocirujano, que muchas veces en nuestros hospitales del MINSA no contamos con todos estos especialistas, porque este tipo de lesiones severas viene acompañado de lesiones asociadas, lesiones torácicas, fractura de huesos largos, fractura de columna vertebral, traumatismos craneoencefálicos, traumatismos abdominales. Es decir, que tiene que ser evaluado y tratado por un equipo multidisciplinario. Cuando nosotros evaluamos el paciente desde el punto de vista traumatológico, que nos interesa es ver si estamos ante una fractura de pelvis y si este es inestable. Tenemos que buscar signos de una fractura pélvica inestable, como lo vimos antes, y si estamos ante una fractura inestable, por ejemplo, tomamos una radiografía de inicio, entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Si estamos ante fracturas en libro abierto, fracturas tipo C, tenemos que reducir, cerrar el anillo pélvico. Cerrar el volumen, que no aumente el volumen, de tal manera que, de esa manera, al disminuir el volumen, disminuye el sangrado y estamos haciendo un control de la hemorragia y
contribuimos a la reanimación inicial del paciente. ¿Cómo cerramos el anillo pélvico? Podemos cerrarlo mediante estas cinchas especialmente diseñadas, ¿no?, que se encuentran en las unidades de trauma shock. Pero muchas veces en nuestros hospitales del MINSA no contamos con esto. Tenemos que hacer uso de sábanas. De tal manera que lo que buscamos es hacer una compresión para disminuir el sangrado. Estas cinchas, estos vendajes, se debe tener por lo menos hasta un máximo de 48 horas para no producir lesiones a nivel de las regiones trocantéricas, que es donde se colocan las cinchas, en las regiones trocantéricas. Y este es un tratamiento inicial hasta indicar un tratamiento más estable, por ejemplo, un fijador externo, que es lo ideal. Lo ideal es, en el caso de estos pacientes, es colocar un fijador externo y de esta manera ya reducimos la pelvis. Dicho de otra manera, cerramos el anillo pélvico. Y hay diferentes tipos de fijadores. Muchas veces, a pesar de todas estas maniobras, tratamientos, el sangrado persiste y a veces se tiene que hacer un empaquetamiento preperitoneal. Se hace una apertura de la piel, se llega a la cavidad intraabdominal y se coloca apósitos. Se empaqueta haciendo compresión para disminuir el sangrado, sobre todo venoso. Y en hospitales, centros mayormente más sofisticados, donde hay radiólogos intervencionistas, se puede hacer una angiografía y embolización para detener el sangrado arterial. Luego planteamos el tratamiento definitivo cuando el paciente está en mejor estado. Según nuestras tomografías, ya realizamos nuestros tratamientos quirúrgicos de acuerdo al patrón de la fractura. Las luxaciones sacroiliacas tenemos que reducirlas, colocarles tornillos. Las diastasis de cincio y de pubis tenemos que reducirlas, colocarle placa con tornillos. Las fracturas de los alerones se reduce, se colocan placas con tornillos, es decir, se trata de reducir, mejorar el anillo pélvico y darle estabilidad. Posteriormente, los pacientes pasan a una etapa de rehabilitación. Estas fracturas estables que han sido tratadas conservadoramente, las tipo A, que no han necesitado una cirugía, como les decía, se comienza la movilización tan pronto como el paciente tenga tolerancia. En cambio, las fracturas inestables tratadas quirúrgicamente, se tiene que hacer una descarga de peso durante aproximadamente 3 semanas del extramedular del lado afectado. Se empieza la terapia lo más antes posible, movimientos pasivos, movimientos activos del miembro, y se realizan las radiografías de control para ir evaluando la consolidación de la fractura. Y luego de eso, ir cargando peso paulatinamente. ¿Qué complicaciones puede traer una fractura de pelvis? Muchas veces se realizan los tratamientos quirúrgicos y se puede producir un proceso infeccioso. Muchas veces, cuando se produce un proceso infeccioso a nivel pélvico, hay que hacer una dehidratación, a veces se tiene que retirar el material de osteosíntesis, a veces se pasa a un fijador externo, antibiótico terapia. La fractura de pelvis, como afectan la plexo lumbosacro, ahí puede haber lesiones neurológicas, puede haber disfunción sexual. Muchas veces también los tipos de fractura tratados con material de osteosíntesis, puede haber falla de los implantes,
se aflojan los tornillos y los sacros. También se ha visto que este tipo de fracturas puede provocar una pseudoartrosis. Como vemos acá, se ve que ha sido una fractura tipo C que hay un desplazamiento superior del hemisferio derecho con relación a la izquierda y no ha habido consolidación, como vemos. Todas las fracturas con una pseudoartrosis sin consolidación. El paciente obviamente va a tener dolor crónico con dificultad para deambular. Lesiones neurológicas se estima que es del 10 al 15%. Cuanto más severa la fractura, mayor daño neurológico. Problemas para defecar, para el control vesical también. Enfermedades tromboembólicas se da en el 2 al 10% de los casos. Por eso es que se utiliza la heparina de bajo peso molecular a partir de las 36 horas de traumatismo. En las tipo B2, cuando hay rotación interna, puede producir lesiones de los órganos, puede hacer laceración intestinal por los fragmentos óseos. Y una complicación importante es la lesión genitourinaria, sobre todo de la rotura uretral, que es mucho más frecuente en varones y que va a necesitar evaluación y tratamiento por el urólogo. Luego vamos a ver lo que es la luxación traumática de la cadera, que es la pérdida permanente de contacto articular entre la cabeza femoral y el acetábulo, que es como consecuencia de un traumatismo violento y corresponde a una emergencia ortopédica. De todas las luxaciones, las de cadera son del 2 al 5%, o sea, es decir, no son muy frecuentes. La proporción entre una luxación posterior y anterior es de 9 a 1. Mucho más frecuente la luxación posterior. En cambio, veíamos en hombro que es mucho más frecuente la luxación anterior, es lo inverso. Acá la proporción es de 9 a 1. Y en 1% son bilaterales. Por ejemplo, acá tenemos una luxación cadera derecha, pero posterior, y acá tenemos una anterior. En el 1% pueden ser bilaterales. Etiología, la gran mayoría de luxaciones traumáticas ocurren por accidentes de tráfico. Caídas también, atropellos, como vemos acá, accidentes laborales, accidentes deportivos. En cuanto a la anatomía, vamos a ver que, a diferencia de la articulación del hombro, la cabeza del fémur encaja mejor en el acetábulo. Entonces, es una articulación más estable que la del hombro. El acetábulo también presenta un labro, tejido cartilaginoso para ampliar la superficie de unión, y tenemos el ligamento redondo que une el acetábulo con la cabeza femoral. Y por encima tenemos nuestros ligamentos, los ligamentos en la parte anterior, el pubo femoral, el ligamento iliofemoral, en la parte posterior, el isquiofemoral. Estos son nuestros estabilizadores estáticos, que su intención es no permitir que se produzca una luxación de la cadera. Y nuestros estabilizadores dinámicos, sobre todo los rotadores externos, los glúteos, que son músculos que al contraerse estabilizan la articulación de la cadera. Una de las complicaciones más importantes de la luxación traumática de la cadera es la necrosis avascular de la cabeza femoral. De tal manera que es importante evaluar
la parte arterial. Y la irrigación del cuello y la cabeza corre a partir de este anillo, a nivel del cuello del fémur, por ramas de las arterias circunflejas femoral medial y lateral, que va a formar arterias cervicales que van a ingresar a través de la cápsula articular y va a irrigar tanto el cuello como la cabeza. Y una pequeña proporción de irrigación lo tenemos a partir de la arteria ojal, que es del ligamento redondo. De tal manera que cuando se produce una luxación, la cabeza se desplaza violentamente del acetábulo, todo este paquete arterial se va a estirar, va a entrar en espasmo y va a dejar al cuello y a la cabeza sin irrigación. De ahí que se tiene que hacer una reducción de la luxación de cadera lo más pronto como se pueda. De ahí que es una emergencia. Ahora, en cuanto a la clasificación de las luxaciones traumáticas de la cadera, va a depender hacia dónde se desplaza la cabeza femoral. Si nosotros trazamos a nivel del acetábulo dos líneas que se entrecruzan, va a formar 4 cuadrantes. Vamos a ver que en la parte anterior vamos a tener las luxaciones anteriores y acá vamos a tener las luxaciones posteriores. En las luxaciones anteriores, la cabeza femoral se puede desplazar hacia el pubis, tenemos la púbica. Se puede desplazar hacia el agujero obturador, tenemos las obturatrices. En las posteriores, la cabeza femoral se puede desplazar hacia el ilíaco, tenemos las alares ilíacas, o hacia el isquion, tenemos las isquiáticas. Son los 4 tipos de luxación de acuerdo a su desplazamiento. Hemos visto que las posteriores es mucho más frecuente. ¿Cuál es el mecanismo de la lesión? Tenemos las luxaciones anteriores. Esta es la posición del miembro cuando se produce una luxación anterior. Tenemos acá la cabeza femoral, el miembro está en abducción y rotación externa máximas y se produce un traumatismo. Y este traumatismo hace que la cabeza femoral se luxe hacia adelante, por el traumatismo intenso que va de adelante hacia atrás. Si la cadera en este momento está en flexión, la cabeza femoral va a ir un poco más abajo, va a ser obturatriz, pero si estuviera en extensión, la cabeza femoral se luxa más arriba, superior, es pubiana. Es decir, tiene que haber un mecanismo de rotación externa y abducción máxima forzadas. La luxación posterior, este es el mecanismo típico: flexión de la cadera, flexión de la rodilla, golpe sobre el tablero, hay aducción del miembro y se luxa la cadera. Y este tipo de luxaciones puede traer lesiones asociadas. Por ejemplo, al momento que se luxa violentamente, puede atricionar el acetábulo y puede provocar fracturas de la ceja acetabular, fracturas de la cabeza femoral. Los pacientes con luxación traumática de la cadera muchas veces también corresponden a lesiones que se producen por traumatismos de alta energía. Y muchas veces también viene con lesiones asociadas de otros órganos, de ahí que muchas veces también estas fracturas, estas luxaciones, tienen que ser tratadas en las unidades de trauma shock por un equipo multidisciplinario. Desde el punto de vista traumatológico, el paciente va a venir con dolor intenso en la cadera, va a haber impotencia funcional, el paciente no puede hacer ningún movimiento,
Como estamos pensando en una luxación de cadera, tenemos que evaluar si es que hay una lesión en la rodilla donde puede haber sufrido un traumatismo. Tenemos que hacer una evaluación cuidadosa de la parte neurológica y vascular. Y nos interesa mucho que la actitud del miembro. La actitud del miembro, la posición del miembro, nos puede indicar si estamos ante una luxación y qué tipo de luxación presenta. Entonces tenemos las luxaciones posteriores. Tenemos la ilíaca, tenemos la isquiática. En ambos casos, la cabeza femoral se ha desplazado hacia atrás. Una superior, que es la ilíaca, y una inferior, que es la isquiática. Como se ha desplazado superiormente, de tal manera que el miembro aparentemente va a estar más acortado. O sea, va a haber un acortamiento. En los dos casos, vamos a ver que hay aducción, el miembro se desplaza hacia adentro, y rotación interna. Como vamos a ver. Va a haber una flexión marcada en la isquiática por la posición de la cabeza, la flexión va a ser más marcada. En cambio, en la ilíaca, la flexión va a ser menos marcada, hasta un 20 grados de flexión. Y en ambos casos, es posible palpar la cabeza femoral en el área glútea. Las luxaciones anteriores, tenemos la obturatriz, cabeza en el agujero obturado, y la púbica a nivel pubis. Una superior, una inferior. En ambos casos va a haber rotación externa, abducción, el miembro desplazado hacia afuera, y la diferencia es que acá va a haber grados variables de flexión y acá lo vamos a tener de extensión. En ambos casos es posible palpar la cabeza femoral a nivel del triángulo femoral, en la parte anterior. Luego solicitamos nuestros exámenes de ayuda diagnóstica, una radiografía de pelvis. ¿Cómo diferenciamos una luxación posterior de una luxación anterior? La luxación posterior, como la cabeza femoral está más atrás, nos va a dar la impresión que fuera más pequeña que la cabeza femoral de la articulación sacra. Las luxaciones posteriores, la cabeza femoral se superpone al techo del acetábulo. Y como están rotados internamente, como hemos visto, hay rotación interna, entonces, ¿qué pasa? Que da la impresión que desaparece el trocánter menor, porque está en rotación interna. En las luxaciones anteriores, como la cabeza femoral está más adelante, por el contrario, nos va a dar la impresión que es más grande que la articulación normal. La cabeza femoral lo vamos a ubicar inferior y medial, o sea, interno, al acetábulo. Como hay rotación externa en este caso, el trocánter menor lo vamos a visualizar mucho mejor. Estas son las diferencias entre una luxación anterior y una luxación posterior. Y esta radiografía nos va a permitir evaluar si hay la presencia o no de una fractura de cuello o cabeza femoral. Es importante evaluar esto. Buscar la presencia de una fractura en la cabeza o en el cuello. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer la reducción, vamos a tener que traccionar. Si veo una fractura de cuello, no vamos a poder lograr traccionar la cabeza. Más bien vamos a abrir la fractura. Es importante evaluar la presencia de esto. Y la tomografía espiral multicorte, cuando la solicitamos,
cuando sospechamos de que hay una fractura oculta o no desplazada del cuello femoral. Tenemos nuestra radiografía y tenemos la sospecha de que puede haber una fractura, pero las imágenes no nos permiten ver bien. Solicitamos una resonancia, una tomografía, para luego poder hacer la reducción. Esa tomografía también lo reservamos cuando tenemos una luxación que es irreductible. Hacemos nuestra maniobra de reducción y no logramos reducir, no logramos acomodar la luxación. Y nos va a servir para descartar, identificar la estructura que impide la reducción. Sirve para detectar fragmentos intraarticulares como estos. Muchas veces hacemos una reducción, tomamos la radiografía de control y vemos que no está bien centrada la cabeza, y muchas veces se debe a la presencia de estos fragmentos intraarticulares, que pueden ser fragmentos del acetábulo o de la cabeza femoral. La resonancia magnética es interesante solicitarla para descartar lesiones de partes blandas. Hacemos una reducción, no hay lesión, no logramos reducir la luxación, o la luxación la reducimos, pero no está bien centrada, no está bien encajada la cabeza por algo que está interponiendo. Puede ser partes blandas, cápsula, lago. Para eso nos sirve la resonancia. Como le digo, permite evaluar la existencia de interposición de partes blandas. Y importante porque permite en el futuro evaluar la alteración de la vascularización. Que eso puede darnos un diagnóstico de una necrosis avascular en los primeros meses de evolución congénita. Luego planteamos nuestro tratamiento, nuestra reducción cerrada. ¿Cuál es el objetivo de hacer la reducción cerrada? ¿Qué tenemos que conseguir? Uno, que la reducción sea congruente, es decir, que la cabeza encaje perfectamente en el acetábulo. Dos, que sea estable, que con los movimientos no se vuelva a luxar. Y tres, lo más precoz posible, antes de las 6 horas. Como le decía, esta luxación traumaticadera es una emergencia. Se ha visto que la necrosis avascular de cabeza femoral se produce mayormente cuando las reducciones se hacen después de 6 horas. Conseguimos esos objetivos ¿para qué? Para minimizar las posibles complicaciones. Y hacemos nuestra reducción cerrada, siempre bajo anestesia general. El paciente tiene que estar bien sedado. Y hacemos nuestras maniobras de reducción. Para la luxación posterior, la maniobra de Alice, cogemos el miembro de esta manera, con flexión de cadera y rodilla. Un ayudante va a fijar la pelvis para no traccionar también la pelvis. Y hacemos tracción longitudinal y luego rotamos la cadera hacia afuera. Al rotar la cadera hacia afuera, se reduce. Y la luxación anterior, como la cabeza femoral está hacia adentro y hacia adelante, hacemos la tracción y un ayudante, mediante una sábana, hace la tracción lateral para sacar la cabeza femoral hacia afuera. Y se reduce. En todos estos casos, luego de la reducción, solicitamos nuestra radiografía de control. Y acá tenemos una luxación de cadera en un paciente que ha con prótesis de cadera. Vemos que es una luxación con rotación interna y aducción, y acortamiento es una luxación posterior.
Las luxaciones posteriores muchas veces pueden provocar también lesión del ciático al salir violentamente la cabeza femoral. Acá vemos que no hay lesión del ciático, hay buen movimiento del pie, buena sensibilidad. Vemos cómo se ha luxado la prótesis, una luxación posterior, y se va a hacer la reducción. Se fija la pelvis, se tracciona y luego se va a hacer la rotación externa. Cuando se hace la rotación externa, se va a reducir. Ahí hace la rotación externa y se reduce. Y muchas veces la reducción tiene que ser abierta, se tiene que operar. Cuando se hace una reducción abierta, cuando la reducción cerrada no se puede llevar a cabo, ¿por qué? Porque hay una fractura que no nos va a permitir hacer la tracción. Por ejemplo, una fractura del cuello. Por eso es importante ver la radiografía si es que hay una lesión del cuello o de la cabeza. Acá se tiene que hacer una reducción abierta lo más pronto posible. Cuando hacemos la reducción cerrada, tomamos nuestra radiografía de control y vemos que no está bien centrada, no es congruente. Se supone que hay interposición de tejido blando o de tejido óseo. Entonces tenemos que hacer la reducción abierta. Como vemos acá, fragmentos cartilaginosos de la cabeza femoral, que es la que estaba impidiendo la reducción. Se hace la reducción abierta, se reduce el fragmento mediante tornillos y se reduce la luxación. Cuando hacíamos la reducción cerrada, que esa reducción cerrada está contraindicada cuando hay una fractura del cuello femoral, como hemos visto, se tiene que hacer reducción abierta urgente. Hacemos la reducción y es irreductible, no logramos hacer la reducción. También se hace una reducción abierta urgente. Hacemos la reducción, pero no es concéntrica, no encaja bien, hay aumento del espacio acá. Hay una separación, no es congruente. En este caso, se ha hecho la reducción, pero no es congruente, se coloca un clavo a nivel supracondilo y hacemos tracción. Y luego solicitamos una tomografía y luego hacemos ya el tratamiento abierto. Cuando hacemos la reducción cerrada o abierta, entonces la luxación de la articulación de la cadera tenemos que mantenerla en reposo. Aproximadamente 2 semanas, el miembro, mayormente en abducción, para que la cabeza femoral esté mejor centrada en el cócleo. Tratamiento con analgésicos, profilaxis tromboembólica, y hacemos una movilización pasiva y activa suavemente para evitar las rigideces a nivel de la cadera. Aproximadamente a las 6 semanas ya se indica una deambulación, pero sin apoyo. Y más o menos a las 12 semanas ya se comienza a hacer el apoyo. Todo esto ¿por qué? Porque una complicación es la necrosis avascular de la cabeza y en esta etapa está vulnerable. Cualquier carga de peso puede ir produciendo un colapso de la cabeza. Y por eso estos pacientes tienen que hacerles un seguimiento. Durante 2 años,
tomando radiografías cada medio año para ver la presencia o no de una necrosis avascular. ¿Qué complicaciones podemos tener? Lo más frecuente es las artrosis postraumáticas. 15 al 20%. Necrosis avascular de la cabeza femoral. Como les dije, por eso es importante realizar la reducción dentro de las primeras 6 horas. En las luxaciones posteriores sale violentamente la cabeza femoral hacia atrás. Puede haber lesión del medio ciático. Mayormente afecta a la rama peronea, el ciático cúbito externo, y podemos tener un pie equino, ¿no? Y en algunos casos se ha visto una reluxación. Se vuelve a luxar la cabeza. Bueno, acá veo preguntas de sus compañeros. Para explicar la fractura de asa de Walde, ¿ya? Y luego, ¿qué es una tracción esquelética? En este caso, la tracción esquelética, vamos a verlo acá. Hacemos nuestra reducción, la cabeza se reduce, con eso mejoramos que los vasos sanguíneos, las arterias estén en mejor estado, pero vemos que no está bien encajada la cabeza. Debe haber algún fragmento. Y colocamos un clavo que atraviese el hueso, el fémur, por encima de los cóndilos femorales. Este clavo va a atravesar el hueso y de este clavo vamos a colocar un estribo y una cuerda con un peso. Esa es una tracción esquelética. Lo que busca es distraer esta cabeza. Tengan en cuenta que esta cabeza también está en una etapa vulnerable, ¿no? Entonces puede afectarse por el choque permanente con fragmentos con el techo acetobular. Y la otra pregunta es ver lo que es la fractura de pelvis en asa de Walde. Decíamos que la B2 son las fracturas de pelvis en rotación interna. Hay un desplazamiento del hemipelvis hacia adentro. Y para que se desplace el hemipelvis hacia adentro, tiene que haber lesión en la parte anterior y lesión en la parte posterior. Las lesiones pueden ser en la misma hemipelvis. La lesión acá y la lesión acá. La misma hemipelvis, la hemipelvis izquierda. Pero si tenemos una lesión en la hemipelvis derecha, por ejemplo, y en la parte posterior la lesión está en la otra hemipelvis, la izquierda, contralateral, todo este segmento va a ser inestable y se va a desplazar como un asa de Walde. Esa es la fractura de pelvis tipo B2 en asa de Walde. ¿Alguna pregunta? Lo que ustedes mayormente tienen que grabarse es las fracturas de pelvis que son mortales muchas veces. Segundo, si van a ver la clasificación, los superficiales, las tipo A que son estables, las tipo B que son rotacionalmente inestables y las tipo C que son totalmente inestables. ¿Quiénes pueden producir un sangrado masivo? Las tipo B1 en libro abierto y las tipo C que son totalmente inestables. Ya lo que es asa de Walde, eso ya más es para que vemos nosotros ya los traumatólogos, los residentes de traumatología. Es un poco más compleja la cosa. ¿Alguna pregunta?
Sí, como les decía, las tipo B1, como vamos a ver ahora, las tipo B1, como les decía, se produce un traumatismo en la parte anterior, por ejemplo, un atropello, y toda la hemipelvis va a rotar hacia afuera. Por eso el nombre de libra abierta, esta es la D1. Rota hacia afuera toda esta hemipelvis. Al rotar hacia afuera, el volumen de la pelvis va a aumentar y el sangrado entonces va a aumentar también. Ahí va a haber mayor aumento de volumen pélvico. Y por eso es que hay un riesgo de inestabilidad hemodinámica. Y lo mismo se va a dar en las tipo C, porque son fracturas totalmente inestables, hay mayor sangrado. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay mayores preguntas, podemos dar por terminada la teoría y nos vemos la siguiente teoría sobre fractura de platillos tibiales. Muchas gracias por su atención.